Buenas noches y bienvenidos. Y de primera... ¿Sí? ¿Se oye? Buenas noches y bienvenidos a esta tercera conferencia que cierra el ciclo que empezábamos los párrocos con un marco pastoral evangelizador de por qué se hizo la coronación. Más o menos investigar, que investigó muy bien Damián, y luego también porque queremos seguir haciéndola en este marco del jubileo y que tenga un fuerza pues María y la Iglesia. Y en la segunda, que estuvo súper interesante, el marco histórico y cómo se vivió y cómo se han vivido las distintas conmemoraciones de 25, 50, 75 años. La verdad es que nos ilustró muchísimo, al menos a mí. Y esta tercera recopila un poco el inicio de que esto es una tradición viva y que la música y los textos, por muy antiguos que son, se cantan, se recitan, se escuchan, se viven en las marchas, en las procesiones, en las romerías, y esto sigue vivo. Yo creo que volvemos un poco al origen, a la primera charla. Esto lo hacemos porque creemos que María nos ayuda a evangelizar y nos ayuda pues a mantener este mensaje de Jesús en nuestro mundo y especialmente aquí en Almansa. Agradecer a Pedro Juan estar aquí y el trabajo y la ilusión con la que se ha preparado esta ponencia, que seguro que nos va a ilustrar y nos va a deleitar a todos. No merece la pena, o no es necesario presentarlo porque lo conocéis todos, pero merece la pena, por supuesto, presentarlo. Pedro Juan Martínez Serrano nació en Almansa, aquí creció y estudió la enseñanza primaria y secundaria. Tuvo clara su vocación religiosa desde la infancia, la que le llevó en 1990 a comenzar su formación sacerdotal. Fue ordenado sacerdote aquí en la ciudad de Almansa en el año 2000. Hacemos las bodas de plata los dos juntos. Es licenciado en Teología Fundamental y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Primero ejerció su ministerio en la provincia franciscana de Cartagena, ocupando, entre otros, los cargos de delegado de Pastoral Juvenil y Vocacional, asistente provincial de la Orden Franciscana Segrar y párroco en Cejín. En 2006 pasa a formar parte del clero secular de la diócesis de Cartagena-Murcia, ejerciendo como párroco en Sangonera la Seca, en la vecina Yecra y en la Murcia capital. En esta etapa compaginó sus tareas de párroco con las de delegado diocesano de Cáritas. Desde 2021 se incorporó a la diócesis de Zamora. En la actualidad desarrolla los siguientes cargos. Es secretario personal del obispo de Zamora, don Fernando Valera. Es párroco de San Claudio de Olivares y capellán de las Clarisas. Es canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora. Es secretario canciller del Obispado de Zamora y también es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca. En 2015 fue nombrado hermano mayor del santuario por el obispo de Albacete, don Ciriaco Benavente, aceptando la propuesta de la asociación Nuestra Señora de Belén. El jueves pasado, Televisión Almansa, que por cierto agradecemos su retransmisión en directo y también luego en YouTube podemos ver este vídeo, esta conferencia. El pasado jueves salían imágenes de los traslados y la Virgen en la calle transmitía una alegría impresionante. Yo, que soy de fuera, me llama muchísimo la atención. Y quiero terminar presentando a Pedro Juan la sonrisa que tiene cuando está la Virgen en la calle y cuando está en el santuario, cuando está en la iglesia. Pero sobre todo nos va a hacer, yo creo que muy bien todo lo que va a hacer esta noche, porque su sonrisa con la Virgen y lo que se ha preparado nos va a ayudar. Tiene la palabra Pedro Juan. Buenas tardes, muchas gracias, Rami. Y bueno, quisiera iniciar pues esta conferencia, charla o como la queráis denominar, dando las gracias.
dando las gracias a todos los que estáis haciendo posible pues la realidad del centenario de nuestra Madre, la Virgen de Belén. Como no, a la Sociedad de la Virgen, Sociedad de Pastores, a los párrocos, a las parroquias, al Ayuntamiento de Almansa, a todos aquellos que con vuestra labor, a veces callada, a veces en la trastienda, pues hacéis posible que vayamos agrandando la devoción, el cariño a nuestra Madre. Pues junto a la dimensión teológica y pastoral e histórica de Juan Vereda del otro miércoles, el pasado miércoles, yo quisiera hablar sobre una aproximación espiritual en torno a los textos y la música que se han generado en base a la devoción a la Virgen de Belén. No tanto en el aspecto técnico, sino más bien en ese ámbito de sabor, que es el ámbito de la fe, que da sabor, que da dirección, que da sentido a nuestra propia vida y que nos hace encarar la vida en torno a ese corazón de la Madre que nos acompaña en nuestro existir. Los textos, y vamos a ver si los textos y la melodía no se limitan únicamente a las piezas que se han ido generando a lo largo del tiempo, sino que podemos considerar la historia como una partitura. Y en la partitura del tiempo, la melodía de la coronación de la Virgen de Belén resuena profunda y bella junto a las devociones diocesanas de su tiempo. Ya en las anteriores charlas han ido saliendo, pero yo quería comenzar también partiendo de esta realidad. Y son como un impulso a redescubrir la belleza espiritual que reside en el corazón del hombre. Junto al ámbito evangelizador, junto a ese ámbito también es el redescubrimiento de esa belleza que late en el hondón, en lo profundo del espíritu y del corazón de la mujer. Por eso nos encontramos esa coronación canónica de la Virgen de la Caridad en Cartagena en el año 23, nos encontramos en el mismo año a la Virgen de las Virtudes, el 6 de septiembre, nos encontramos a la Virgen de Belén el 5 de mayo del 25 y ese mismo año a la Virgen de las Maravillas. Decía Rami, fui párroco también del convento franciscano de las Maravillas donde presidía esta bella imagen. Junto a la Virgen de Belén, tanto la Virgen de las Maravillas como la Virgen de la Caridad de Cartagena son napolitanas. La Virgen de Belén viene de Roma, ¿no? Pero la Virgen de la Caridad y la Virgen de las Maravillas son napolitanas y comparten pues, con la nación vecina esa realidad devocional en la diócesis. Y bueno, pues la coronación pontificia de la Virgen de la Fuensanta el 24 de abril de 1927. Todo ello como dinamizador de una vida de fe enraizada en la Virgen María. Un estímulo que pretende potenciar la realidad viva, dinámica, creíble de la fe cristiana. Es la expresión de la belleza, del arte, que llevamos en lo más íntimo, como regalo del Creador, como nos recuerda el cardenal Nicolás de Cusa. El arte creador en el fondo es una comunicación del arte por esencia que es Dios. Y esto lo llevamos todo porque somos creación, somos hechura suya. Y por tanto en lo más hondo de nuestro ser llevamos ese arte. Y ese arte que da sentido y sabor a nuestra propia vida. Por eso la belleza no es un adorno, no es una ilusión. La belleza no es un postizo, no es una apariencia. ¿De dónde nace la belleza? Nace de la raíz de la verdad, de la bondad, de la justicia. Necesitamos pensar, repensar, meditar, reflexionar sobre la belleza, porque no solo vivimos de pan, de trabajo, de deporte, de ocio. Necesitamos aquello que toca el alma, necesitamos del otro con mayúsculas, que es Dios. Necesitamos de las cosas que nos rodean en ese ámbito del más allá, que se perciben en la apariencia. Es decir, el corazón humano no solo necesita de pan. La belleza es reflejo de la gloria de Dios. Es la orla de su manto.
te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto, canta el salmista. Bueno, pues quisiera, ahí tenéis un poquillo lo que vamos a ir viendo, aunque parezcan muchos puntos, van a ser breves, porque es una muestra de la gran riqueza que tenemos en nuestra ciudad, pero no toda la riqueza que hay en nuestra ciudad, sino una muestra que nos hace percibir la gran devoción que Almansa tiene a nuestra Madre la Virgen de Belén. Y ahí tenéis, vamos a ver, por una parte, 2 obras sinfónicas, armónicas, 2 obras musicales, que nos hablan de la imagen de la Virgen de Belén, la belleza del Dios encarnado en el seno de María, que es ya un canto que con la imagen sacamos a la calle y que viene a nosotros. Y por otro lado, otra gran obra musical, el Santuario, que es melodía de Dios y palabra del hombre hecha plegaria. Es decir, la autoría de estas 2 obras son de Dios y del hombre. Son compartidas, porque son el misterio donde ambos se encuentran y ambos se conocen y ambos se reciben. Y luego veremos ya propiamente los textos y música de la devoción a la Virgen de Belén. En un primer momento, ¿a qué llamamos devoción? ¿Qué es la palabra devoción? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? Luego veremos la epifanía de la palabra, la manifestación de la palabra, y nos fijaremos en la oración colecta y el responsorio de la misa de la Virgen de Belén. Haremos un guiño a los gozos que ya aparecen en el santuario y veremos algunos escritos que brotan del corazón y que están en el santuario, en esos libros de visitas que a lo largo de la historia nos acompañan. Y luego veremos el sonido hecho alabanza, y una muestra, pues veremos tanto en la música más sagrada como la profana, porque ciertamente hay un encuentro de fe en ambas. Veremos el pasodoble, el Ave María, una jota, la jota de la coronación, el canto de los mayos, las voces y la música, Madre de las Aguas, el pasodoble de la Junta Festera de Calles, la marcha de procesión, que es con la que os he intentado recibir en esta tarde, era la música que sonaba, esa marcha de la procesión dedicada a la Sociedad de la Virgen y que lleva por nombre Virgen de Belén, la Salve Regina, el himno de la Virgen de Belén y el himno de la coronación. Y haremos 4 puntos muy breves a modo de síntesis, a modo de resumen, a modo de conclusión. Y vamos a iniciar con la primera parte, que sería la belleza del Dios encarnado en el seno de María, la imagen de la Virgen de Belén. Dice el Evangelio: y el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. El Hijo encarnado, ¿qué ha hecho? Inaugura una nueva economía de las imágenes. El culto de la religión no se dirige a la imagen en sí misma, no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que es imagen. Algo parecido a cuando llevamos en nuestra cartera la fotografía de un ser querido, cuando la sacamos no nos quedamos en el papel, no nos quedamos en la fotografía, sino que esa fotografía de ese ser querido nos evoca, nos lleva a la realidad del encuentro de ese ser querido y de lo que hemos vivido y convivido con cada uno de ellos. La Virgen de Belén, en un primer momento, es una Virgen sedente, es una Virgen que arropa al niño, es una Virgen que lo abraza, que lo acoge, pero con el devenir de la historia, de la tradición del tiempo, como bien explicaba Juan Pereda el miércoles pasado, la Virgen se pone en camino, se pone de pie, sale al encuentro del hombre, y ya no tanto abraza al niño, sino que más bien lo oferta, lo ofrece, lo da. Es pues la imagen religiosa una melodía de salvación. La imagen de la Virgen de Belén, de esta manera, lo que entona es un misterio, el misterio del Verbo humanado, donde el Dios invisible se ha hecho visible, se ha hecho inmanente, se ha hecho tocable, lo podemos tocar, se ha acercado al hombre. La imagen de María acogiendo este misterio es el canto, y el texto de este canto es el niño que lleva en sus manos, es la palabra hecha carne. En el Magnífica, María proclama la grandeza del Señor. ¿Qué es proclamar? ¿Qué es magnificar? Es publicar, es divulgar, es anunciar, es pregonar, es notificar. Es revelar, aclamar, nombrar, designar, coronar, elegir, distinguir, vocear, aplaudir. Es echar fuera lo que uno no puede contener, es compartirlo, es llevarlo al otro.
María no se puede quedar con lo que Dios le ha ofrecido, lo tiene que expresar. Nuestra devoción nos hace salir a la calle, nuestra devoción nos hizo traer a la Virgen Almansa, nuestra devoción nos hizo cambiar las romerías, nuestra devoción nos hace estar permanentemente atentos para dirigirnos a la Madre. Es una realidad que no se puede ocultar. Es la melodía de Dios que uno no puede contener en el corazón, la soledad sonora de la que hablan los místicos. Ese acercarse a percibir la Epifanía mostrada en el portal de Belén, de la que fueron testigos pastores y reyes, vinculando así este misterio a la entera realidad de la humanidad, de la que todos somos partícipes. La Virgen de Belén es una imagen de gloria coronada, y es una imagen que sintetiza el entero misterio de Cristo. Es decir, cuando miramos a la Virgen de Belén, no solo estamos poniendo el acento en la Navidad o en la Natividad del Señor, sino que estamos en el entero misterio de Cristo. Por eso la vemos coronada. Es un canto a toda la acción de Dios con respecto al hombre. Ecos de la imagen de la Virgen de Belén son las distintas imágenes que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Unas ya no están entre nosotros, la Virgen de Belén de Nador, de Enrique Bellido, en 1921, o la Virgen de Belén de la colonia de Almansa, en Madrid, en 1927. Esta imagen, que en un primer momento, cuando cayó en mis manos, pensaba que era la Virgen antigua, pero al agrandar la aureola, que es muy parecida a la aureola de la coronación, me di cuenta de que había detalles que no aparecían en la aureola de la coronación. Y entonces caímos en la cuenta que esta imagen era la imagen que se bendijo y que se llevó a Madrid y que estaba en la parroquia de las Maravillas, la parroquia del Buen Pastor, que además detrás de la fotografía ponía que era de esa parroquia. Si os fijáis, pues lleva la corona y la aureola como la Virgen de Belén, y lleva la media luna a los pies. Y mirando a la imagen a la izquierda se ve el escudo de Almansa en el manto, y a la derecha no logro percibir a qué responde, pero ese es el escudo de Almansa, si veis, en el manto a la izquierda. También nos encontramos con la Virgen denominada Pequeña, que se elabora en 1946 por Rafael Vargués, que de todos conocida. Tenemos también la Virgen más antigua, del año 1853, la Virgen de Belén, que estuvo presidiendo el coro bajo de las Agustinas, luego la tuvo don Vitoriano y ahora la tiene Paco el Campanero. Tenemos también la devoción de la calle San Antonio del año 1956 de Adrián Carrillo de Alicante. Y tenemos también pues la Virgen de Belén de Pepe Hernández Navarro, que la hizo en el año 2000. Bueno, pues como veis es un escultor murciano. Tenemos la síntesis de ese sonido con calderón, que son las distintas imágenes que surgen de la devoción a la Virgen de Belén y que permanecen en el tiempo. Bueno, pues los textos, la música y, ¿por qué no decirlo?, también la danza, a la Virgen de Belén, ¿qué expresan? La devoción y el cariño a nuestra patrona, dimensiones que junto a la arquitectura, la pintura y la escultura son elementos que conforman la realidad cultural, social y de fe de nuestra ciudad. Ciertamente somos conscientes del don que hemos recibido por la Virgen de Belén, y es un don, un regalo, que es un movimiento que nos alcanza, especialmente a los almanseños, que nos hace partícipes de una dinámica que nos alza hacia lo alto, que dota de luz el corazón para contemplar y agradecer con un gran himno de alabanza. La segunda gran obra sinfónica de la que quiero haceros partícipes es el Santuario, que es por una parte melodía de Dios, y por otra parte es palabra del hombre que se hace plegaria, y hay un encuentro en ese misterio. El Santuario es una obra musical cuyo texto es la Sagrada Escritura, una obra sinfónica con varias secuencias que tienen una profunda unidad de elementos y momentos que se proponen decisivos para la vida del hombre y de la mujer. Entrar en el santuario, por tanto, ¿qué es? Pues es una invitación
a formar parte de esa obra musical, a ser partícipes de esta dinámica. Es la historia de la salvación centrada en el nacimiento del Verbo humanado, del Verbo encarnado, que es la Virgen de Belén, presidiendo el santuario en su camarín. Junto al retablo barroco del siglo XVIII, que nos habla de la divinidad, porque el pan de oro habla siempre de la divinidad, de lo trascendente, del misterio, de lo que nos sobrecoge, de lo que no podemos expresar, de lo que está mucho más allá, de aquello que es Dios y no podemos del todo decir. Bueno, pues junto al retablo se canta a la nueva creación el misterio de la encarnación y de la redención, cuyo texto narra y canta los momentos más decisivos de la Virgen María junto a sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y por eso nos acercamos al nacimiento de la Virgen María, ese nacimiento que lo tenemos en el luneto sobre la puerta por la que se accede a la sacristía, narrado bellamente por los evangelios apócrifos y también por los grandes místicos. Una mística, la Madre María Jesús de Ágreda, en la mística Ciudad de Dios, narra este acontecimiento y termina diciendo: y con nuevos cánticos alabaron al Señor por este beneficio. Ahí vemos esta bella pintura en este luneto sobre la puerta de la sacristía. Pero también enfrente, en el luneto sobre la puerta que da a los exvotos, tenemos la Anunciación, esa bella Anunciación donde vemos al Padre, no sé si se ve bien, ese es Dios Padre, que abraza a toda la humanidad. Bajo el Padre está la luz, que es la ventana por la que entra la luz, el sol de justicia, la salvación, y vemos a María y vemos al arcángel Gabriel. Bueno, y ahí tenéis el relato de Lucas 1, 26, 31, donde tenemos esa bella narración. Pero tenemos además la visitación en Lucas 1, 39, 45. El encuentro entre la Virgen e Isabel es un encuentro de gozo, es un encuentro de no nacidos, es un encuentro de alegría y es un encuentro de belleza. Los colores juegan mucho en esta sinfonía, porque cuando hablamos de esta obra musical no hablamos solo de sonidos, hablamos de colores, hablamos de los sentidos, hablamos del ver, hablamos del oler, hablamos del sabor, hablamos del escuchar, hablamos del tacto, sentidos biológicos, físicos, que remiten a otros sentidos que son más espirituales y que nos hacen saborear ese más allá que reconocieron los pastores y los reyes en el portal de Belén. Al otro lado, mirando al retablo, en la parte de la derecha, tenemos la huida a Egipto, y es este detalle de la Virgen amamantando al niño es sobrecogedor. Es la madre que cuida, ¿no?, que protege la vida de su hijo. Tenemos también la adoración de los magos en Mateo 2:11, cuyo autor es Navarro Gijón, del año 1990. Y más adelante, bordeando todo el santuario, estamos viendo todo el santuario, tenemos una bella imagen de Sergio Sarrión Millán del año 2013, que nos habla de la muerte de Cristo en los brazos de la Virgen, y que, si os fijáis, os he puesto de encima del luneto, de encima de la puerta por la que se entra a los exvotos, el cuasipalma, porque ese cuasipalma hace un guiño precisamente a la muerte de Cristo. La Virgen es la mujer que se ha entregado hasta el final. Cuasipalma, que es cuasi el martirio, es la entrega, es el sí definitivo, es el servicio, es la fidelidad, es la virginidad, es la entrega total, sin medias tintas, es la totalidad del corazón de la Virgen para Dios y por ende para el hombre, porque no olvidemos que la Virgen dio a luz al niño Dios, pero nos ha dado a luz a cada uno de nosotros, nos parió al pie de la cruz, y ella no solo es virgen, es madre, la doble realidad y la doble vocación que solo existe y se da en la Virgen María, en nadie más. Doble vocación, maternidad, virginidad, y nos pare a nosotros en el misterio de la cruz. Y ahí está el luneto haciendo un guiño a este misterio de redención. Y a ti una espada te traspasará el alma. Si seguimos adelante nos encontramos con la Asunción de María a los cielos, del mismo autor.
Y también nos encontramos con ese guiño del luneto anterior, donde se presenta el nacimiento de María, que tiene no la palma, sino el ciprés, cuasi ciprés. El ciprés es el árbol de la vida, de la eternidad, del para siempre. Es lo que se planta en los cementerios, porque creemos en el más allá. Creemos que la muerte no tiene la última palabra sobre el hombre, y es que María participa del misterio de Dios plenamente. Por eso ella es asunta, ya ha participado de la resurrección, y nosotros participaremos un día. Es un canto que nos va introduciendo en esa historia de salvación, y que canta constantemente esta realidad. Y tenemos la Inmaculada Concepción, definida por Pío IX en 1854, en la bula Ineffabilis Deus. No la vamos a leer, pero ahí tenéis, con todos los atributos que la bordean, que de nuevo volverán a aparecer en el camarín. Nos encontramos, pues, en el interior del camarín. El camarín es una parábola del cielo, en cuyo centro se encuentra la imagen de la Virgen de Belén. Lo conforman ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tocan instrumentos, cantan y engalanan la gran obra de Dios con multitud de colores. En la base están los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, que anuncian la venida del Mesías de una Virgen. Y tenemos, entrando al camarín, o mirando a la Virgen de Belén desde la iglesia, en la parte izquierda, tenemos a Jeremías y Daniel, seguidamente a Isaías y Ezequiel, pues el Señor por su cuenta os dará un signo, mirad, atentos, los cinco sentidos físicos y espirituales, mirad, estar atentos, escuchar, abrir el corazón, para caer en la cuenta, para entrar en el corazón de la Madre. La Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y luego nos encontramos con Moisés y con David. Primero, porque Moisés, con ese encuentro con la zarza ardiente, es símbolo de la Virgen de Belén. Ella es la zarza ardiente que no se consume, porque está enteramente en Dios. Y porque la ley, la nueva ley, es la ley del amor, la que trae Cristo. Tenemos, por tanto, en la primera parte del camarín, toda la parte que sostiene la cúpula, al Antiguo Testamento, y seguidamente en las pechinas, el Nuevo Testamento. Esos 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, con cada uno de los atributos, especialmente Lucas, que lleva dibujada a la Virgen María, porque es el evangelio que canta especialmente a María. Y los evangelistas narran, cantan, cuentan esta historia de salvación. Tenemos a San Joaquín con la Virgen y frente a ellos a San José con el niño Jesús. Y cómo no, en el centro tenemos la tota pulcra, la toda hermosa, la toda pura. Es la Virgen María, rodeada por esos atributos que la conforman y que son símbolo del Antiguo Testamento y que veremos después en los gozos a nuestra Madre, la Virgen de Belén. Ella es la toda hermosa. A ver dónde está. Como veis, es el inicio del increscendo de la sinfonía, la nueva creación, en la que participan todos los sentidos y cuyo exponente máximo es la tota pulcra. Es una obra musical, el santuario, en espiral, enlazada de compases y claves, con toda clase de notas, con tempo y melodía, lleno de sonidos y silencios en la partitura de la historia, donde la eternidad se asoma y nos abre al eco final del Amén coronado por los ángeles.
es la experiencia del amor, es otra dimensión del ser, una nueva grandeza y amplitud de la realidad. La poesía, el canto y la música en general nacieron de este ser tocados por la gracia, de este quedar afectados. Lo que nos afecta es lo que nos duele, es lo que nos mueve, es lo que nos pone en camino. Lo que no nos afecta nos da igual. Por eso las ideas muchas veces nos llevan de camino, pero no es la idea, es lo que toca el corazón, lo que nos hace caminar. Es ese toque de la gracia, de este quedar afectados por una dimensión de la vida que pertenece solo a Él. Lo que sentimos con la música y el canto en el fondo es inexpresable. Por eso vamos al pondus del ser. En la bóveda nos encontramos con ángeles en distintos planos que se pierden hacia el infinito y que portan y tocan toda clase de instrumentos. La dulzaina, el cuerno, el fagot, la flauta, la trompeta, la campana, el tambor, el timbar, el clavicordio, el órgano, la cítara, la dulcema, el violonchelo, el cornete, el laúd, la lira, el salterio, el arpa, la mandolina, todos los instrumentos. Y nos encontramos esa belleza de colores que nos hablan de cómo pueden ser esos sonidos. Y junto a estos ángeles músicos encontramos a los ángeles cantores, que también están en todo el santuario, especialmente en el camarín y encima en la bóveda del retablo donde aparece la coronación de nuestra Madre, la Virgen María. Bueno, pues como vemos es de una belleza sublime, que nos hace partícipes precisamente de este misterio. Y como no tenemos a la mujer escogida como el sol, o hermosa como la luna, o también llamada luna llena porque participa del sol de justicia, que es el mismo Cristo. Y bueno, pues vamos a pasar ahora a los textos y la música de la devoción a la Virgen de Belén, ya más en concreto. Esos textos que nos hablan precisamente de ese sentir con María. No se ve mucho, pero la definición de lo que es la palabra devoción, ahí la tenéis, del latín devotio, devotionis, la definición de la palabra devoción, la encontramos en la Real Academia de la Lengua con 5 acepciones: amor, veneración, fervor religiosos, religiosidad, piedad, veneración, unción. Es una práctica piadosa no obligatoria, es de generosidad, es de entrega, es de gratuidad. Es una inclinación o una afición especial, una predilección o una debilidad que hace surgir un entusiasmo. Es una costumbre devota que en general es buena y especialmente es una prontitud para hacer el bien. Es decir, es un regalo, es una atracción hacia Dios, hacia el misterio de lo trascendente, que nos hace ponernos en camino. Uno de los que mejor describen lo que es la palabra de devoción es San Pedro de Alcántara en su Tratado de Oración y Meditación, que nos habla precisamente de esta realidad y de cómo pedirla, conseguirla y cuidarla. Devoción, por tanto, es aquello que nos hace prontos para el amor y para amar. Eso que dice San Agustín: ama y haz lo que quiera. La devoción es un don de Dios capaz de transformar el corazón. Es un especial don del Espíritu Santo, un rocío del cielo, un socorro, una visitación de Dios alcanzado por María para sus hijos. Es esa consolación o esa devoción que da como fruto la felicidad, la alegría, la puesta en escena de la esperanza. Y vamos a ver ahora la epifanía de la palabra, con la oración colecta de la misa a la Virgen de Belén y su responsorio. El 10 de marzo de 1882, la Sagrada Congregación de Ritos, por mandato del Papa León XIII, concedió oficio propio a la Virgen de Belén. Y esa oración colecta es una oración que recoge el sentir de todas las celebraciones o de toda la celebración en torno a la devoción a la Virgen de Belén. Es además no solo la oración que acompaña las misas mayores a nuestra patrona, sino que es la oración que dirigimos a la Virgen siempre que cantamos la Salve Regina y terminamos con ella, ¿no? Oh Dios, que por nosotros, por ti y por mí, has querido nacer del purísimo vientre de la bienaventurada Virgen María. Te rogamos que alcancemos la vocación para la cual hemos sido creados, que es la felicidad, que es la plenitud, que es el amor, que es la totalidad del bien, la virtud, la bondad, la belleza. Bueno, este es un texto que siempre que lo recitamos, pues
creo que nos traen bellos recuerdos porque nos hace recordar todo lo que somos como almanseños en torno a la Virgen. Y el responsorio hace relación también, he querido señalar, esa acción de María con ese sí. La Virgen de Belén ha posibilitado que nosotros nos hayamos encontrado con el Hijo del Padre. Y ese Hijo del Padre que nos ofrece en camino a la Virgen de Belén es el bien, todo bien, sumo bien, bien total para cada uno de nosotros. No podemos sino dar gracias. Si yo comienzo en el portal de Belén, Reina y Soberana Madre, nos diste al Hijo del Padre, gracias es justo que os den por tan singular favor, cielo y tierra con fervor, por siempre jamás. Amén. Ruega a Cristo por nosotros, Madre y Virgen de Belén, para que en la gloria juntos todas las gracias os den. Fijaos qué belleza. Nos lo sabemos, las oraciones ya son más complicadas, esas oraciones de la novena que son más largas, más extensas, con un lenguaje propio de la época que nos sobrepasa un poco y que a veces no logramos o no terminamos de comprender o de entender, pero el responsorio es pegadizo, tiene musicalidad, tiene ritmo, tiene belleza, nos va introduciendo en ese cariño, en esa acción de gracias. Y además une pasado, presente y futuro. Fijaos qué belleza. Todas las generaciones de nuestra ciudad están contenidas en el responsorio. Todas las gracias os den. Un día todos daremos gracias con aquellos que pasaron, con aquellos que vendrán. Los gozos a Nuestra Señora de Belén los encontramos publicados en Valencia por José Esteban en el siglo XVIII, en torno a 1732-1776. Bueno, pues dichos gozos me chivaban que antiguamente se leían en la novena de la Virgen, porque yo no los he llegado a conocer ahí. Es una composición de versos octosílabos, expresión de un momento concreto de la historia de nuestro pueblo, con un lenguaje y estilos muy definidos en aquel momento. Hoy quizás han pasado a un segundo plano. Sin embargo, la admiración que en ellos se muestra sigue perteneciendo a la entraña profunda de nuestra ciudad. Los vemos también publicados en 1843, Orgue y Compañía los imprimen en ese año, y bueno, pues una cosa curiosa que llama la atención es la variación de las imágenes con la aureola y la media luna, que hace relación a Apocalipsis 12:1, un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, atendiendo al entero misterio de Cristo que decíamos anteriormente y a las charlas anteriores. Un detalle que llama la atención es la cantidad de palabras que surgen en torno a la Virgen María. Definir la poesía es como captar la esencia espiritual de la belleza. La oración hecha poesía es un género literario que desafía los límites convencionales, abarcando una inmensidad de estilos, de formas. Los gozos a la Virgen de Belén trascienden las limitaciones de la prosa directa, entretejiendo palabras, ritmo, imágenes, para crear ¿qué? Un lienzo lleno de emociones y de experiencias que nos hagan conectar con ese amor, con ese cariño, con esa ternura, con esa dulzura de la madre. Un paisaje de ritmo y métrica que dan musicalidad al texto, a la imagen y al simbolismo. Los textos se expresan con lenguaje propio de la época. Todo ello constituye un vasto capítulo de fe y de belleza que nos adentra en los símbolos en torno a María. La Virgen es reina, ahí lo vais viendo, reina, aurora del sol, torre, trono, alcázar, muro, paraíso, rosa, puerta, plátano, zarza, jardín, gloria, cedro, oliva, palma, cinamomo, terebinto, ciprés, mirra, bálsamo, vaso, triaca, manantial. Es figura de las grandes mujeres del Antiguo Testamento. Es hija del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre del Verbo humanado, que ya apareció también en algunas de las charlas cuando veíamos la coronación en el frontal junto al retablo del santuario. El Verbo humanado, como aparece en sus manos, es la protectora y el amparo de todos los almanseños. Y vamos a ver los escritos que brotan del corazón. En las bellas páginas de los libros de visitas que hay en el santuario se recogen las oraciones que brotan del corazón de los devotos de la Virgen, almanseños
o no almanseños, porque hay muchos que dejan también su cariño y su oración, su petición de intercesión, de acción de gracias en los libros de visitas. Para admirar, venerar, reconocer, para agradecer, para pedir, para interceder, para meditar, para reflexionar o simplemente para contemplar. Templar el corazón al calor del corazón de la Virgen de Belén. Cor ad cor loquitur, es decir, el corazón habla al corazón. Es el misterio del encuentro. Entrar en estas bellas páginas es entrar en el encuentro del hombre con Dios. Una cosa es saber y otra cosa conocer. Y lo que vemos en estos libros de visitas son ese conocer al estilo bíblico. Es decir, yo puedo saber muchas cosas de Jesús, pero saber de Jesús no quiere decir que conozca a Jesús. Puedo saber que Jesús está casado con Elisa, que tiene un nieto que se llama Bruno, que le gusta comer lo que coma, que, bueno, puedo saber mucho, porque me han podido decir, porque yo he podido ver, pero eso no quiere decir que lo conozca. Yo a veces a los niños de comunión les digo, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. ¿Lo saben? Sí. ¿Lo conocen? No. ¿Por qué? Porque para conocer entra la relación. Si no hay relación, no hay conocimiento. Y dos no son amigos si uno no quiere. Por tanto, Dios, la Virgen de Belén, siempre está con las manos abiertas. ¿De quién depende ese encuentro, esa relación, ese calor? De nosotros. Es decir, depende de lo que tú quieras, depende de ti, porque ella siempre está ahí. Y lo que vemos en el santuario, lo que vemos en la imagen, lo que vemos en los textos, lo que veremos en la música, es la respuesta del hombre a esa mujer que siempre está. La madre siempre está. Donde está Jesús está la Virgen de Belén. Bueno, pues ese conocer, nos adentra en ese conocer, que es en definitiva la oración. Los textos manifiestan que la fe no es una idea, sino una experiencia que mueve el corazón y transforma la vida. Nadie da la vida por una idea. Se da la vida por una realidad que te conforma. En ellos, el diálogo personal con la Virgen de Belén se convierte en kairos. Es un momento de gracia, es un momento que no solo pertenece al hombre, sino a Dios. Un momento de gracia personal, pero también comunitaria, de la que todos formamos parte y que revierte en la vida cotidiana y se hace consciente en la persona. Y vemos pues algunos de los textos. Aquí tenéis esa bella narración a Virgen de Belén, patrona de Almansa. Todos ellos coinciden en mostrar ese cariño, ese amor, esa ternura por la madre, ese reconocer que gracias a la madre pues uno es lo que es y está donde está, en ese cariño, en ese amor. Ahí tenéis varios textos, vamos viendo, tenéis también una bella poesía, la Virgen, no la vamos a leer, pero bueno, pues una muestra del cariño, del amor de los textos que se van generando en torno a la Virgen de Belén. Ese es otro libro de visitas, hemos visto el de Juan Carlos, el último, pero también tenemos dos anteriores. O esa bella poesía de la corona de amor de Alfonso Hernández Cutillas. Recibe con amor esta corona de los hijos de Almansa, su patrona, y con ella señora el corazón. Por tanto, esa misma poesía nos adentra en que esa corona somos cada uno de nosotros. La oración, por tanto, es la puesta en escena de la fe. No reza quien no cree, porque la oración es el fruto de la fe. Es el encuentro, el misterio del encuentro. Y ahí tenéis en los libros de visita no solo textos, tenéis firmas, textos, peticiones, tenéis fotografías, tenéis dibujos, algunos son muy curiosos, de niños, de mayores, de adultos, de jóvenes. Bueno, pues ahí tenéis el libro de visitas. Y vamos a pasar ya al sonido, el sonido hecho alabanza. Y vamos a empezar con el pasodoble Almansa. El sonido nos remite en primer lugar al llamado cantus firmus. ¿Qué es el cantus firmus? Aquello que nos hace reconocer una melodía como propia, como nuestra. Cuando uno escucha el pasodoble de Almansa, no hay que decir más. Uno se siente identificado, es parte de. El cantus firmus es eso que nos adentra, ¿no?, en esa realidad, en el pasodoble. ¿Por qué nombra el pasodoble? Porque la Virgen es protagonista del mismo. Y hablamos de música en torno a María.
También el Cantus Firmus es como la esencia o lo esencial de una obra musical. Nos hace además hacernos con el texto que por medio del sonido expresamos, y no hablamos solo de música sagrada, también profana, porque cuando decimos que Dios se ha hecho hombre, estamos hablando que lo sagrado y lo profano de alguna forma se han unido, el misterio de Dios y el misterio del hombre, y por tanto, por lo profano también podemos llegar al misterio divino. Una de las realidades del misterio que celebramos con la Virgen de Belén es precisamente que Dios se ha hecho hombre y por tanto Dios es hombre y es Dios y hombre. Y bueno, pues vamos a pasar al pasodoble de Juan Sánchez Martínez. En Juan Sánchez, como en todos lo que hemos ido viendo, descubrimos esta bella sensibilidad devocional por la Virgen María. Reconocemos que de lo que abunda el corazón, habla la boca. El pasodoble Almansa tiene como protagonista a la Virgen de Belén, que da sentido a todas las fiestas, a todo lo que desde el santuario se ha generado desde siempre como tradición en nuestra ciudad. Juan es un músico, es un compositor, es un genio, que debutó teniendo 8 años, estudió en el Conservatorio de Valencia la carrera de piano, donde obtuvo el primer premio fin de carrera en 1932, e ingresó en la Banda Militar de Ingenieros de Madrid. Organiza la orquesta Juanito Sánchez, de música moderna y bailable, autor de 128 canciones ligeras con letras románticas, nostálgicas, folclóricas. Su canción Himno Almansa, en homenaje a su tierra natal, se estrenó solemnemente el 3 de abril de 1970. El estribillo canta a la Virgen, que es expresión de la belleza del amor y la ilusión cuya devoción hace vestir de fiesta toda la ciudad. A ver si nos deja. Y desde Belén llega su procesión, la Virgen hermosa que tiene a sus plantas con gran devoción. Existe lugar que al morirse también la belleza, amor e ilusión. No se oye. Castillo de Almansa, querido, protege y su amor. Muy bien, nos lo sabemos. El Ave María de Enrique Martínez Milán, que nació en 1883 y que no he podido descubrir dónde está, en qué año murió. Pero ciertamente es un músico, un pianista, un violinista, que en 1950 se encuentra además de maestro de capilla de la iglesia de Santa María de la Asunción, donde fue un acontecimiento la preparación y dirección de la misa del maestro Giner, interpretada por una orquesta de 40 profesores y un coro de 80 voces mixtas. Todo ello como acto central del 25 aniversario de la coronación de nuestra Madre, la Virgen de Belén. Durante los decenios 40-50 se constituyó en el dinamizador de la vida musical de nuestra ciudad. Su célebre pasodoble también el Brindis, estrenado en mayo del 29, y también el pasodoble Bernabéu. El Ave María tampoco la he encontrado, porque me hubiera gustado que lo hubiéramos escuchado. Pero a raíz del Ave María el texto es esa oración conocida. Cuando hablamos de los textos y la música en torno a la Virgen de Belén, no solo hablamos de lo que ha generado nuestra ciudad y los artistas que pertenecen a ella. Estamos hablando de esas oraciones antiquísimas y antiguas que las hemos hecho nuestras y son parte de nuestra vida. El Ave María es una de ellas. Es una oración conocida, utilizada en la oración en el mundo católico, que constituye la oración del Rosario que luego aparece en el himno de la coronación. La segunda parte del Ave María tiene su origen posteriormente, pero hace relación al Evangelio de San Lucas 1:26-38, como hemos visto anteriormente en la Anunciación. Se considera una expresión de amor y devoción hacia María como Madre de Jesucristo y como intercesora ante Dios y Madre nuestra. Bueno, pues numerosos artistas han puesto música a esta bella oración y, como no, también nuestro autor Enrique, que si veis tiene una bella dedicatoria a la excelsa patrona de Almansa, la Virgen María Santísima de Belén, en el 25 aniversario de su coronación pontificia,
con toda devoción. Fijaos qué belleza, ¿no? Almansa, 5 de mayo de 1950. Pero vamos a ir a la danza. Hablábamos no solo de textos y de música, sino también de danza. Y hablamos de una jota llamada Jota de la Coronación. El grupo de coros y danzas, Castillo de Almansa, por el año 83, pues quiere ampliar su repertorio de bailes. Gracias a María Jesús García y Antonio Tamarit, encargado y maestro de la rondalla, hablo de una jota que se cantaba por las calles de Almansa en el año 1925 para sacar donativos, para sufragar los gastos de la coronación. Entonces se pusieron manos a la obra y la coreografía fue realizada por Mario Costa Cuenca y se llamó Jota de la Coronación, porque los pasos eran similares a la jota de Almansa. La jota termina con el baile haciendo un guiño a la aureola y terminan en círculo. No he podido encontrarla, porque quería encontrarla para poner una muestra, pero esa fotografía que se ve mínima abajo a la izquierda, pues es esa fotografía de la coronación, y de fondo también se ve. Encabezados por Antonio Javier Cuenca González, José Antonio Quílez y Genoveva Zoroa, que es la directora del baile en este momento. Y esa estrofa de la jota de la coronación que dice: a la Virgen de Belén le ofrecemos esta jota, por ser pastora divina y además nuestra patrona. Muy bien, tenemos también el canto de los mayos a la Virgen de Belén. Ya han dado las 12, ya estamos en mayo, ábrenos la puerta del templo sagrado. Virgen de Belén, divina princesa, te cantaré el mayo si me das licencia. Reina eres del cielo, fuente inagotable, estrella divina, dulzura inefable. Mayos que regalaron y que están presentes en el santuario. Bueno, pues vamos a ver también una muestra de los mayos. Si nos salen. Así sale. Bueno, una muestra. Vemos también las voces y la música unidas por la devoción a la Virgen de Belén. Y vamos a hacer relación pues a la Coral Sociedad Unión Musical de Almansa, que fue director durante 15 años Pedro Navarro Ruano y el actual es Alexis Jornet Valls. Bueno, pues también ellos ponen esas voces a los textos más bellos de nuestra Madre la Virgen de Belén. Vemos el coro y vemos también el arte, ese arte musical que está llamado de modo singular a infundir esperanza en el corazón del hombre tan marcado y a veces tan herido por la condición terrena. Durante 6 años el director de la Unión Musical de Almansa fue Carlos Revert Espí y actualmente es Antonio Peris Muñoz. Muy bien, a ver si pasa. Y vamos a ver ahora también parte de lo que es
la romería. El Vítor también es una explosión de gozo, es un canto que no se puede contener. También la tuna de la calle Santa Lucía, la rondalla del centro de mayores, los coros parroquiales, los grupos musicales dan sonido a los mejores textos dedicados a nuestra Madre, la Virgen de Belén. En el año 2011 nos encontramos con Madre de las Aguas, en esa bella capitanía que prepararon los corsarios, haciéndonos pues más sensibles a esa devoción a nuestra Madre cuando pusieron por la calle la traída de la Virgen a nuestra ciudad. Es bella la música. Fue dirigida por José Tomás Sánchez de la Capitanía de los Corsarios y muestra la traída de la Virgen a nuestra ciudad. Algunas imágenes también tenemos aquí, con ese bello texto que nos habla de las aguas, que es un guiño al Vítor, agua Virgen de Belén, pero es también esa madre que es fuente santa, es la fuente del agua viva, que es Cristo Jesús. Y bueno, pues con esa tradición que nos ayudaron a entrar precisamente en el misterio de la traída de la imagen. También Miguel Pereda está presente en esta capitanía. La Sociedad de la Virgen, la Sociedad de Pastores fueron parte también de esta manifestación. Y bueno, pues también yo creo que con los corsarios, haciendo relación a los corsarios, hacemos un guiño a todas las comparsas que en el fondo los desfiles son en honor a la Virgen de Belén. Y por tanto, todo lo que hacen en las calles es en honor a nuestra patrona. Esa es la imagen sedente de María de Belén que recorrió las calles y bueno, pues que tenemos en el santuario. El pasodoble de la Junta Festera de Calles. Encontramos también una referencia a la Virgen en el pasodoble hecho en el 2015, cuyo autor es Guillermo Ruano y la letra es de José Garijo, interpretado por la Unión Musical de Almansa. Bellos ramos ofrendar, desfilando con esmero. Los ramos, desfilamos, las fiestas, a la Virgen admirar. Ensalzando las fiestas, ensalzamos a María. Tenemos la marcha de procesión de don Guillermo Ruano en el 2015, esa marcha con la que iniciamos esta conferencia en honor a la Virgen de Belén. Es dedicada a la Sociedad de la Virgen y bueno, pues lleva como sentir esa emoción, ¿no?, que vivimos durante el trayecto de la procesión, a la que hacían también referencia las charlas anteriores, donde se da el encuentro de las miradas entre la Virgen María, el Niño y nuestro ser más profundo. Aquí tenemos la Salve Regina. Creo que también era importante ponerla porque acompaña, creo que los sábados por la tarde después de la celebración de la Eucaristía, me dice Paco que sí, pero no solamente después de los sábados, después de la misa de los sábados, sino los días 5 y 6, y acompaña la Salve a la Virgen durante las romerías, no solo la oración colecta que decíamos anteriormente. La Salve es de un autor, Germán Contractos, de 1054, ¿no? Era un monje benedictino y es una oración como muy sentida, y yo creo que además en nuestra ciudad pues se ha mantenido, ¿no?, en latín. En otros pueblos se canta ya en castellano, pero se ha mantenido en latín. Y se me ha escapado, pero bueno, como ya la conocemos y ya la sabemos. El himno de la Virgen de Belén, que es del padre
José Calasanz, que es un hombre espectacular. José Calasanz era escolapio, nació en Cantavieja en 1858 y murió en Valencia. Era profesor de oratoria, capellán de honor y predicador de Alfonso XIII, predicador insigne en casi todos los templos de la corte y en multitud de templos a lo largo de toda la península. La letra del himno a la Virgen de Belén data de 1918 y las estrofas y el estribillo entablan un diálogo amoroso que se funde con el pasado, presente y futuro. Ahí vemos. No solemos cantar todas las estrofas, pero al menos la que siempre, que es el estribillo, que es la que se repite, que va configurando también nuestras novenas. Vamos ya al himno de la coronación. No me voy a detener mucho porque todos sabemos, es música de Pascual Marquina, Narro, que nació en Calatayud y murió en Madrid, compositor y director de orquesta española, y no voy a hacer mucho énfasis porque conocemos y porque salieron también en las otras charlas. Y la letra de Pedro Gil García, que nació en Lorquí y que murió también en Lorquí, nace en 1873 y muere en 1938 y es arcediano de la Santa Iglesia Catedral. Y bueno, pues ahí tenemos la partitura, la letra, esa belleza del himno de la coronación solemnísima, pues que nos pone la piel de gallina, si se me permite la expresión, esa firma de Marquina, y bueno, pues el himno de la coronación que todos sabemos. Destacar en el texto que estamos llamados a ser sagrarios en esa bella oración del Rosario que nos adentra en el corazón de la Madre de la Virgen de Belén. Las publicaciones, las ediciones del himno de la coronación en 1964, luego recordamos del recuerdo del 75 aniversario, pues ya hecho en CD, también el himno de la coronación, y luego en 2004 Martín Baeza Rubio, con motivo del 200 aniversario de la Sociedad de la Virgen de Belén, en la romería de traída del santuario a la ciudad, presenta el CD dirigido a beneficio de la reconstrucción del santuario y del altar barroco. Interviene la Sociedad de Nuestra Señora Virgen de Belén, la Sociedad de Pastores, la Coral Unión Musical, el Coro de la Sociedad, Brahms, Francisco Amaya, Orquesta de la Grabación, del himno Ofelia, Sala y Fernando Cobo. Y bueno, pues nos encontramos este CD, que yo creo que es el último que se ha generado. A modo de síntesis, ya para ir acabando, porque además tenemos un dulce ahora después y una mistela, porque esta charla tiene que ver con música, con alegría, con belleza y también con comer. A modo de síntesis, primero, la devoción a la Virgen de Belén, expresada en los textos y la música, muestran una evidencia, solo una evidencia. El fin último de toda la música es la gloria de Dios, como dice Bach. Es la gloria de Dios. ¿Y la gloria de Dios cuál es? Que el hombre viva, que el hombre sea feliz, que el hombre se expansione. ¿Qué viene a hacer la Virgen de Belén? Esponjar el corazón del hombre, que está tantas veces perdido y tantas veces sufre. Viene a esponjar el corazón. El segundo punto, a modo de síntesis, ahí os paso algunas imágenes. Este es el itinerario de la vía pulcritudinis, la vía de la belleza, del arte, de la música, de la danza, del canto, donde se descubre la belleza del amor, que es el itinerario quizás más atrayente y más fascinante para comprender y alcanzar a Dios. Y es el camino que recorremos de la mano de la Virgen de Belén hacia la eternidad, no recorremos otro. Es el camino de esta vía de la belleza. Bastan las imágenes que lo dicen todo. Música y textos de la devoción a la Virgen de Belén manifiestan el diálogo entre la fe y la cultura, la estética y la ética, la belleza, la verdad, la bondad, realidad que unifica y transforma la realidad espiritual y también corporal, porque viene a dar orden del hombre, que aspiran a lo más humano y a lo más divino, porque más de la Virgen de Belén, más de Dios, más del hombre, más de la mujer, más de nuestro tiempo. Lo decían anteriormente en las charlas anteriores. Cuanto más de Dios, más del hombre. Cuanto más del hombre, más de Dios. Y tiran de nosotros para huir de la tentación ¿de qué? De lo efímero, de la apariencia, de lo banal, de lo superficial, que siempre se asienta sobre el vacío y la inconsistencia interior. Y por último,
ya para concluir, como devotos de la Virgen de Belén, pues tenemos un compromiso, y creo que lo estáis especialmente mostrando vosotros, con esta preparación tan querida del centenario, y el testimonio de nutrirnos de esta belleza que se expresa en la dulce melodía de la fe, en el texto del Evangelio, para alcanzar a nuestros contemporáneos, a nuestros hermanos almanseños, a menudo distraídos y absorbidos por un clima cultural no siempre propenso a acoger una belleza en plena armonía con la verdad y la bondad, pero que siempre está deseosa y nostálgica de alcanzar la belleza auténtica. Porque es, como decía San Agustín, el corazón del hombre no descansará hasta que se encuentre con su Hacedor, con su Creador, con su Redentor. Y concluyo, ya este sí es el final, con parte del himno de la coronación. Hay un signo, hay un gesto de Martín al final del himno de la coronación, cuando él entrega la batuta a la Virgen de Belén y se la pone entre los brazos. Y quiero terminar con este gesto porque ese gesto nos adentra en lo que ha sido la charla. Ella, junto a su hijo, orquestan la nueva creación en la que todos estamos insertos. Pues muchas gracias y muchas gracias por el calor, el cariño, la acogida. Gracias a todos y no os vayáis porque he traído de Zamora unas aceitadas que son típicas de allí, que son de un bocao y bueno, pues para gustar también pues esa alegría del compartir y un poco de mistela.
¡Viva! ¡Agua, Virgen de Belén! ¡Agua! ¡Agua! Bueno, pues difícil es decir nada después de esta magnífica exposición. Pero bueno, creo que corresponde cerrar este ciclo. Entonces la palabra es agradecer primero a todos vosotros, a los asistentes que habéis estado aquí todos los días, por vuestra presencia, por vuestra fidelidad. Y eso sí, esto no se acaba, emplazaros para los actos siguientes, no perdáis de vista el programa de actos que hemos programado. Lo siguiente es lo que veíamos ahí. La Virgen la vamos a poner en contacto con el pueblo, en contacto con todos nosotros, en las calles, durante el mes de marzo. Así es que os emplazo a acompañarla, pero no solo a eso, sino a acompañarla también durante toda la semana, porque en todas las parroquias se están preparando una programación pastoral muy interesante. A mí me han pasado algunas de ellas, entonces os emplazo a los desplazamientos, al acompañamiento, a sentir nuestro calor, a ayudar a llevarla. Ya sabéis que en esos traslados se puede participar al máximo, pero sobre todo no perder que la Virgen va a otro sitio diferente donde habitualmente no está, y que la gente de esas parroquias también, aunque se lo muestra el cariño siempre en la Iglesia de la Asunción y en los actos que hacemos en la procesión, en la romería, pero ahora de manera especial se lo va a mostrar cada uno en su sitio, porque la Virgen nos visita a nosotros. El siguiente agradecimiento es a Tubi Almansa, como no solamente por las retransmisiones, que son muy interesantes y la gente nos ha dicho lo ha agradecido mucho, sino por toda la cobertura que dan siempre a todos los actos de la Sociedad de la Virgen y especialmente al centenario. No puedo dejar de agradecer vuestra labor, que es impagable, como medio de transmitir todo lo que estamos haciendo. El siguiente agradecimiento no puede ser de otra manera, y ya casi voy a acabar, es a los ponentes, a todos los que han participado, porque cada uno en el tema que eligieron, y algunos no eran fáciles, pues nos han demostrado una visión diferente que al final, si os da cuenta, nos unen todos, porque ha habido imágenes que han aparecido en todas las ponencias y ideas que también se han repetido. Y fijaros bien, desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la devoción expresada a la Virgen mediante los textos y la música, pero nos han hecho, yo creo que un poco más, han hecho el objetivo que es fundamental en la Sociedad de la Virgen, y creo que en todos los almas en yoga, es aumentar la devoción, mantener y aumentar la devoción por la Virgen de Belén, y eso lo han cumplido con creces. Así es que muchas gracias a los 4 magníficos ponentes que hemos tenido. Y por último, también quiero agradecer al Ayuntamiento, y concretamente expresado en la figura de Lola, el Ayuntamiento que desde el primer momento, tengo que decirlo agradecidamente, ha creído en el centenario. Desde el momento en que le propusimos la idea ha creído y se está volcando en todo lo que puede. Entonces, concretamente para este acto, Lola nos solicitó la sala. Lola ha venido todos los días a abrir la primera, y Lola ha hecho una labor. También las chicas de turismo, hay que decirlo, nos han atendido esta mañana muy bien, pero Lola quiero en ella representar. Entonces, pues si haces el favor, Lola, quiero que subas aquí también, porque tengo un pequeño detalle, no por otra cosa. Muchas gracias a todos, y vamos a ver cómo están ¿cómo se llama? Aceitadas. Las aceitadas. Hola, pues si me permite voy a dárselo primero al ponente, porque es el que ha terminado. Vamos. Y ahora pues la bolsa es para que lo metáis, que el otro día se me olvidó. Mi mujer cuando llegue dice, pero ¿dónde está la bolsa, tío? Pues no lo sé. Así es que una bolsa os dejo. Bueno, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Bueno, ya que estáis ahí tan serios, esperad que os voy a hacer una foto. Como final. Qué bonito. Pero vamos a... Hacer un pendrive.